Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, oh, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Un corazón. Un corazón. Jesús nunca rechazó a un pecador. Le amó tanto que dio su vida por él. Y prueba es hoy domingo 26 de julio. Estamos a punto de iniciar nuestra 8ª edición de Mujeres con Propósito, YouTube, tu canal. Y el día de hoy veremos esta hermosa historia. Una historia donde el hombre juzga y Dios perdona. Y dice Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ya saben de quién vamos a hablar. Sí, de la pecadora, la mujer pecadora. Sean todas bienvenidas a esta 8ª emisión de Mujeres con Propósito, tu canal. Sean bienvenidas. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos muy felices porque tú permites, Señor, que tu palabra llegue a más y más corazones. Y te suplicamos, bendito Dios, que podamos valorar el sacrificio que tu Hijo amado Jesucristo hizo por nosotros. Y nos perdonó porque Dios ama al pecador. Gracias, Señor. En Cristo te lo pido con humildad. Amén. Muchas gracias, que sean bienvenidas, que estén muy bien. Dios las guarde. Mujeres con propósito. En Mujeres con propósito te estamos buscando. Queremos agregarte a nuestros grupos de WhatsApp. Búscanos en el contacto 777-266-0972. Y no lo olvides, en Mujeres con propósito, el propósito es llegar a ti y traerte a los pies de Cristo. Contáctanos ahora mismo. Yo también fui una mujer transformada por Jesús. Lo conocí en Jerusalén. Él llegó a mi vida en el momento en que yo menos lo esperaba, pero también cuando más lo necesitaba. La sociedad de aquel tiempo me había condenado a morir por el pecado que yo había cometido. Sí, yo era una pecadora, la mujer adúltera. Había sido encontrada en pecado de adulterio y me iban a apedrear, porque así lo decía la ley. Cuando una mujer era encontrada en pecado de adulterio, la apedreaban. La angustia, el miedo y la vergüenza se apoderaron de mí. Me sentía tan atormentada. Todos me señalaban, me juzgaban, me acusaban, lanzaban sobre mí sus miradas llenas de odio. Ya tenían listas las piedras en sus manos para lanzarlas sobre mí. Algunos escribas y fariseos me sujetaron a la fuerza para llevarme hasta donde estaba Jesús, a que Él emitiera juicio y me apedreara. Estando ahí, me lanzaron al suelo y yo caí a los pies de Jesús. Me sentía tan mal porque fui señalada públicamente. Me sentía indigna, sucia, una basura, la peor pecadora del mundo. Y ahí estaba yo, entre esa multitud que me señalaba, me acusaba, me insultaba y me despreciaba. Entre los gritos, la multitud, los insultos y las humillaciones, escuché una voz compasiva que dijo: de entre vosotros, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¡No! ¡Me van a matar! ¡No! Yo esperaba lo peor. Cerré mis ojos y me sentía tan llena de vergüenza. Me quería morir. Esperaba el dolor de aquellas piedras golpeando mi cuerpo. Pero el tiempo pasaba y yo no sentía nada. Entre el miedo y mi desesperación, abrí los ojos y lo vi a Él. Ahí estaba mi Jesús, sentado, escribiendo sobre el suelo. Alzó su mirada y me dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Me levantó y me dijo: mujer, ¿quién te ha condenado? Yo le respondí: nadie, Señor, nadie me ha condenado. Y él me dijo: pues ni yo te condeno.
escuché su voz amorosa y compasiva pronunciar aquellas palabras que yo nunca podré olvidar y que ahora llevo en mi mente y en mi corazón. Me dijo: mujer, vete y no peques más. Mujer, vete y no peques más. Yo me sentí aliviada, llena de vida, perdonada, amada por primera vez. Jesús me había perdonado. En ese momento, aquel del que hasta entonces yo solamente había escuchado, ahora tenía su mirada puesta en mí y me perdonaba a mí, la pecadora. Me había librado de aquellos que me querían matar. Jesús me libertó, limpió mi pecado y sanó mi alma. Gracias a Él, yo soy una mujer nueva y ahora vivo para servirle. Jesús, mi Señor, cumplió su propósito en mí. Mujeres con propósito. En Mujeres con propósito te estamos buscando. Queremos llegar hasta donde tú estás. Búscanos en Facebook, así, Mujeres con propósito. Y dale me gusta. Y envíanos tu solicitud y pronto será respondida. No lo olvides, en Mujeres con propósito, el propósito es llegar a ti para traerte a los pies de Cristo. Hola, buenas tardes. Los saludo en el amor de Cristo, paz a vosotros. Mi nombre es Wendy Yadira Águila Ojeda y en esta tarde me siento gratamente complacida de poder compartir con ustedes una emisión más de Mujeres con propósito, tu canal en YouTube. En esta tarde compartiremos y aprenderemos acerca de una historia que podemos encontrar en las Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Y a continuación daré lectura a esos versículos. Dice así: cada uno se fue a sus casas, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, esta es la historia de esta tarde, que hace referencia a la mujer adúltera. Y nosotros, a través de esta historia, lo primero que vemos es un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios que es el que tiene esta mujer. Y en el cual Jesús le muestra su amor para con ella. Nosotros vemos ahí en el versículo 3 y 4, cuando llevan a aquella mujer que es sorprendida en el adulterio. Aquí empieza la historia de este encuentro.
En el versículo 5, los fariseos piden que se cumpla la ley de apedrear a aquella mujer porque la habían encontrado en adulterio. Y piden que esa sentencia sea cumplida. Mas, sin embargo, la Escritura nos relata que Jesús simplemente se inclinó y empezó a escribir en el suelo. Y ante la insistencia de aquellos fariseos, él les contestó: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces aquí Jesús muestra que Él no es un Dios que condena. Él no es un Dios que rápido quiere castigarte, sino que dijo: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y en esta parte nos invita a nosotros a reflexionar y a no ser tan apresurados para juzgar y para emitir un juicio ante los que nos rodean. Yo recuerdo una reflexión corta que leí hace tiempo donde hablaba de una mujer que día con día se asomaba a su ventana y veía el patio de su vecina y ahí el tendedero donde la vecina tendía sus sábanas. Y veía esas sábanas y las veía sucias, nejas. Y le decía a su esposo: oyes, la vecina es bien sucia, no lava bien sus sábanas, las tiene todas nejas, todas percudidas. Entonces, un día, aquella mujer, haciendo limpieza general en su casa, llega a aquella ventana y la limpia. Y precisamente en ese momento están tendidas las sábanas de su vecina y las ve blancas como nunca antes las había visto. Y se da cuenta que en realidad las sábanas de su vecina nunca habían estado sucias. La que estaba sucia era la ventana a través de la que ella miraba. Entonces, pues, a través de esto que Dios dice, ¿verdad?, que les dice a los fariseos o a la multitud: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y empiezan a caer una a una aquellas piedras, porque su conciencia los delata y se dan cuenta que en realidad ellos también tienen pecado, y quizás aún mayor que los de aquella mujer. Entonces nos invita a nosotros a que también nos analicemos antes de juzgar a otra persona. Primero pongamos atención en lo que estamos haciendo nosotros con nuestra vida. Después, ¿verdad?, ahí en el versículo 11 dice: Jesús despide a la mujer, haciendo ver que él tampoco la condenaba, ¿verdad? Porque le dice: ¿dónde están los que te acusan? ¿Quién te ha condenado? Y cuando la mujer le dice que nadie, le dice: pues ni yo te condeno. En realidad, ¿verdad?, el único que pudiera haberla condenado era Jesús, porque de todos los que estaban ahí, él era el único sin mancha, el único que no tenía pecado. Él pudiera haberla condenado y no lo hizo. Entonces, esta enseñanza nos dice que nosotros no somos quien para juzgar a los que nos rodean. El único que puede ejercer esa función es Dios. Nosotros no. También, ¿verdad?, en esta historia, Dios muestra toda su esencia. Dios muestra que es un Dios amoroso, un Dios comprensivo, un Dios de perdón. Entonces, el amor, el perdón, la comprensión son toda la esencia de nuestro Dios. Dice: Dios es amor. Y vemos, ¿verdad?, que a pesar de que él sabía que lo que estaban haciendo los fariseos era una trampa para acusarle, porque querían encontrar algo mal y hacerlo caer, él no se preocupó por sí mismo. Él estaba al pendiente de atender y de perdonar a esa mujer, de que esa mujer no terminara muerta
por aquella multitud que ya estaba preparada para lanzar las piedras. Nos muestra que solo Él es quien puede juzgar a las personas, pero que es un Dios tan amoroso, tan misericordioso, que nos da un sinfín de oportunidades, así como le dio a aquella mujer una oportunidad. Nosotros vemos en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. O sea, ahí nos está diciendo bien claramente que no viene a condenar, no, Él vino a buscar lo que se había perdido, aquello que andaba mal, venía a rescatarlo. Y luego dice en Juan 3:16, ese texto conocido universalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo. O sea, ahí nos está diciendo desde un principio que Dios no quiere condenarnos, Dios no quiere castigarnos. Él quiere que nosotros seamos salvos. Dice que también, ¿verdad?, en esta historia donde le dice a la mujer, vete y no peques más. Dios sabe que ha pecado, Dios sabe que aquella mujer ha cometido un pecado y no la está disculpando, no le está diciendo que ese pecado está bien, porque por eso le dice, vete y no peques más. O sea, te estoy dando una nueva oportunidad para que tú ya no vuelvas a caer en ese pecado. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y no ama al pecado porque sabe que el pecado es algo que nos hace daño. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, sabiendo que nos hemos equivocado, que hemos fallado, pero le mostramos arrepentimiento, Él nos recibe. Él nos recibe con todo su amor. Y si nosotros decidimos dejar atrás el pecado, Él tiene preparado una nueva vida para nosotros. Él tiene preparado algo nuevo para cada uno de nosotros. Pero si nosotros, después de que Él nos ha perdonado, volvemos a seguir al pecado o volvemos a regresar a esas fallas que hemos cometido, tarde o temprano vamos a estar condenados a la destrucción. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace daño, el pecado nos lastima. El Espíritu misericordioso de Jesús es un llamado a transformar nuestras vidas. A través de su amor, Él nos transforma. Él hace maravillas en cada uno de nosotros. Y la prueba está, ¿verdad?, en lo que hace con aquella mujer. La convierte. Y la convierte por el amor que le demuestra. Un amor que nadie le había mostrado a aquella mujer. El perdón que nadie le quería dar. ¿Por qué? Porque estaba siendo juzgada, estaba señalada por toda aquella multitud que estaba ahí lista para aventar sobre ella aquellas piedras. Y el único compasivo y amoroso fue Jesús, siendo, como decíamos anteriormente, el único que pudiera haberla condenado. Dice, ¿verdad?, que aquella mujer no fue la misma. La compasión de Jesús la hizo que cambiara. Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que en realidad nuestro Jesús, nuestro Señor, es el gran maestro. Y ahora que está muy de moda, ¿verdad?, que la enseñanza positiva, que la pedagogía positiva, nosotros vemos que el gran maestro es Jesús y que la mejor pedagogía fue la que desde un principio practicó Él. ¿Por qué? Porque le mostró a aquella mujer amor, comprensión, no la castigó, no la reprendió, no la juzgó en ese momento cuando ella lo que necesitaba era amor para poder transformar su vida. Y hoy también, ¿verdad?, ese amor
ese perdón está vigente para nosotros, pero nosotros tenemos la decisión de aceptarle o rechazarle. Vemos, ¿verdad?, también aquí en esta historia algo que es importante destacar. El amor y el valor que Dios da a la mujer. Porque si nosotros vemos con atención, el pecado que comete aquella mujer es pecado de adulterio. Para haber cometido ese pecado de adulterio, tuvo que hacerlo con alguien más, con un hombre. Y aquí no se menciona ningún hombre. Aquí únicamente dice que la mujer fue llevada ante Jesús para que Jesús emitiera juicio. Si nosotros leemos la Biblia, si nosotros escudriñamos la Biblia, nosotros podemos ver en Deuteronomios 22:2, ¿verdad?, que habla acerca del adulterio y que dice que cuando se comete adulterio, tanto el hombre como la mujer deben de ser castigados y condenados a muerte. Y aquí en ningún momento en la historia se relata que también se llevó al hombre. ¿Por qué? Porque desde aquel entonces, desde muchos años atrás, la mujer ya ha sido denigrada, ha sido desvalorizada. No por Jesús, porque Jesús siempre mostró amor y comprensión hacia la mujer. Pero los hombres, sí. Mucha gente, ¿verdad?, en nuestra sociedad demerita el valor de la mujer. Y a veces nosotras mismas como mujeres no nos damos el valor que tenemos, no nos apreciamos como debiera ser. Entonces, este es otro de los aspectos que es importante destacar en esta historia. Decíamos ahorita que aquella mujer no fue la misma. Aquella mujer cambió por el perdón que solo Dios le pudo dar. Jesús, a través de esta historia, nos llama al arrepentimiento. Nos llama a que reconozcamos nuestros errores. Si en algo nos hemos equivocado, ¿verdad?, que sí, no somos perfectos. Él nos llama a que reconozcamos esos errores y que nos acerquemos a Él, que aceptemos su perdón, porque a veces también somos muy duros. Nos equivocamos y pensamos que ese error ya nada lo va a cambiar, que ya nada lo va a poder limpiar. Y Dios quiere realmente limpiar y borrar todo nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar bien. Quiere que comencemos de nuevo. Y a través de esta historia, ¿verdad?, nos invita a comenzar de nuevo. Por eso le dice a la mujer, vete y no peques más. O sea, empieza de nuevo. Y quiere que nosotros paremos, ¿verdad? Que paremos con lo malo que hayamos hecho y que ya no lo volvamos a hacer. Sabemos que está mal y que nos está haciendo daño, que lo dejemos atrás. Esa es la enseñanza, ¿verdad?, que transmite esta historia. Y aquí pudiéramos poner como ejemplo, ¿verdad?, cuando un hijo o cuando un niño que estamos cuidando se lastima y ocurre un accidente porque anda haciendo travesuras, nosotros vamos, lo atendemos, lo curamos, queremos que esté bien, que sane, y le decimos, y ya no lo vuelvas a hacer porque te vas a lastimar otra vez. ¿Por qué? Porque queremos protegerle, no queremos que otra vez se vuelva a dañar. Lo mismo nos dice nuestro Dios. Ya te saqué del pecado, ya te libré, como lo hizo con aquella mujer, que la libró de aquellos que la querían matar. Y le dice, vete y ya no lo vuelvas a hacer, porque si no, no sé lo que te va a pasar. Yo ya te salvé ahorita, pero si tú insistes en continuar con esa actitud, yo no sé lo que te pueda pasar. Entonces, hoy en día, Dios nos observa, Dios nos ve, Dios está presente en nuestra vida y en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y nos perdona. Si nosotros nos acercamos a Él, Él nos perdona por todo lo que pudiéramos haber fallado. Mi deseo en esta tarde es que Dios te bendiga y que te suscribas a nuestro canal si es que aún no lo has hecho y que continúes acompañándonos en las siguientes emisiones de Mujeres con Propósito, tu canal en YouTube. Hola, pasamos, que les voy a decir algo sobre Dios, porque Dios es muy poderoso
Y miren, el Dios, bueno, Dios cuida a nosotros y tenemos que hacer oración. Cuando nos levantemos tenemos que hacer oración, cuando vamos a dormir. Y ahorita iba a hacer mi texto, pero en la mañana tenemos que decir nuestro texto. Y después aquí estamos, pero Dios nos dio el poder, pero el Dios es más poderoso y santo, santo, santo y poderoso, ya que soy peinada bíblica. Y también podemos estar con Dios, pero Él nos toca, pero no los podemos ver porque está allá arriba del cielo. ¿Y saben por qué está arriba del cielo? Porque Dios vive allá en su trono, vive en su trono con su Hijo. Y ellos no duermen, ellos nos cuidan. Pero si ya no está Papá Dios, después el diablo nos va a hacer daño. O sea, ya que estoy con mi mamá y bueno, también tenemos que hablar de Dios y tenemos que orar, bendecir a Papá Dios, cantar, alabar a Papá Dios. Si tienen una Biblia para como así leer, también pueden leer, pero enséñale a sus niños a leer, porque sí le tienen que enseñar a los niños, porque para que saben de Dios también, porque Dios es más fuerte y Él está en la Biblia, porque ahí está en la Biblia. Porque ¿saben por qué? Porque ahí está en la Biblia, pero oigan, también Dios hizo todos los animales, toda la tierra, todos los árboles, hizo todo, porque Dios lo bendició. ¿Te has dado cuenta que sí lo bendició que hagamos esto? Así como el texto de Adán y Eva, así hizo todos los árboles, las plantas, hizo bien hermoso. Había agua, un río de agua, y también había animales que Dios lo hizo. Había árboles, y todo lo que había allí. Y después también había muchos árboles, y gracias por venir este grupo, porque gracias por todo, que Dios los bendiga y les mando un abrazo. Puedes alabarlo, Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar.
vosotras. Buenas tardes. Soy María Luisa Herrera Lugo y soy de su grupo número 1 de Mujeres con Propósito. Hoy les vengo a compartir un testimonio. Este testimonio lo llamo Cuando Dios me hizo el llamado. Y tal vez muchas tenemos muchos testimonios, pero alguno nos ha marcado, uno de ellos. Pues este me marcó a mí. Pues yo soy una mujer, era una mujer que yo no estaba comprometida con Dios. A pesar de que de niña yo iba a la iglesia, yo he tenido desde niña, mi mamá nos inculcó, mis papás nos inculcaron a ir a la iglesia, de ellos conocimos. Y pues como el tiempo iba pasando, me casé con un hombre inconverso que no era de la iglesia. Y por medio de todo eso yo batallé mucho. Y pues como yo iba a la iglesia, y pues eso es lo que me miraba mi esposo, que yo iba, él conocía que yo iba a la iglesia, y pues él pues me miraba normal, ¿verdad? Yo lo invitaba, pero él, ay no, pues no. Y pues, ¿por qué, hermanas? Porque yo no era una mujer comprometida. Era una mujer que nomás llegaba a la iglesia y sentarme cómodamente a escuchar la palabra, a cantar, ¿verdad? Y así iba con mis hijos. Iba en una iglesia pequeña, de miembros eran pocos, y pues mi madre me invitó a donde ella iba, ¿verdad? Era de la misma iglesia, pero iba en otra colonia. Y pues yo le decía a mamá, pues no, ay no, hermano, porque pues aquí estoy bien. Pues cómo no iba a estar bien, porque pues estaba cómoda, yo no participaba, yo no quería mortificarme ni apoyar. No era una mujer que, digamos, muy apoyadora ni nada. Yo nomás iba porque iba, hermanas. Y pues así yo me la pasaba hasta que mi mamá me invitó y pues bueno, me fui con ella. Y al momento que entré a esa iglesia, sentí algo especial ahí, sentí algo grande, algo maravilloso, me sentí a gusto, me sentí en paz, porque ahí todos los hermanos, mucha comunión, me dieron la bienvenida y me invitaron con mis hermanas en la femenil y ellas también me dieron la bienvenida y muy bonito, pues bien cómoda yo también, ahí todavía iba a estar muy cómoda y pues de repente que duré pues 2-3 meses yendo con mis hijos. Y hay un momento que hubo cambio de directiva, de femenil, y una hermana me escoge a mí y escogen a otra hermana. Y pues yo asustada, hermanas, asustadísima. Y me quedé y dije yo no puedo, yo no sé nada. Yo no sé cómo esto, yo nunca he estado. Y asustada y nerviosa, hermanas. Y yo les decía que no. ¿Y qué es lo que estaba haciendo yo? Rechazando el llamado que Dios me estaba haciendo. Estaba rechazando. El Señor me estaba haciendo ese llamado y yo todavía diciendo que no. Y se acerca mi hermano pastor y me dice, ¿cómo no? Si va a poder, hermana. Mire, vamos a hacerlo por oración y el Señor es el que va a decidir quién es la que se va a quedar.
Y yo dije, no, dije, ay, pero si me quedo, no, hermano, no, yo no, porque yo no sé, porque yo no oraba, hermanos, yo no oraba, yo no, pues, no leía la palabra, y aún así, pues así iba yo, cuando la otra hermana que habían escogido, era una hermana que ella sabía todo, leía, ella sabía de la Biblia, ella conocía, tenía más conocimiento y más experiencia. Y me dice, mi hermano, pues vamos a orar. Y pues, ¿qué creen, hermanos? Me tocó a mí, me tocó que yo iba a ser directora de femenil, iba a dirigir ese grupo de hermanas que era enorme, el grupo, y me dio miedo y me puse a llorar, hermana, que ya después me dio pena y vergüenza, porque me puse a llorar, me puse a temblar, que yo no podía, yo no iba a poder con este trabajo, hermanos. Cuando se acerca unas 2 hermanas y me dicen, sí va a poder, hermana, sí va a poder, porque Dios la escogió a usted, sí va a poder, porque Él la va a respaldar. Esas palabras el Señor me las estaba diciendo por medio de ellas. Y yo, dices, ¿me van a apoyar? Sí, la vamos a apoyar, hermana. Dios le está haciendo a usted el llamado. Cuando me dice ese, me tranquilicé. Y pues aún nerviosa y tartamuda, hermanos, empecé a dirigir a ese grupo de hermanos en ese departamento. Y pues me acordé de Moisés, me acordé de cuando el Señor le da esa tarea de dirigir al pueblo, a su pueblo, y que Moisés se negaba, que él no sabía que él era tartamudo, y cuando le dice el Señor que aquí voy a estar, yo voy a estar, te voy a apoyar, te voy a dar lo que necesites y vas a hablar lo que yo te diga, no vas a estar solo. Y así mis hermanas, no estuve sola. El Señor estuvo conmigo en todo ese tiempo, en ese proceso hermoso que el Señor me dio, en esa encomienda. Y de ahí me di cuenta de ese llamado, porque hasta llegó a abrirme puertas el Señor, me abrió camino, me acomodó todo era hermoso, hermanos. Eran luchas, pero yo con Dios las pude. Y más porque una hermana antes se me había acercado, que me decía que orara mucho, porque a Dios me había encomendado esta tarea, porque iba a pasar algo en mi vida, iba a haber cambios en mi vida. Y ahí eso me acordé también, me acordé mucho de esa hermana que me dijo, pero en las palabras de mi Dios. Y Dios me tenía preparado ese gran, maravilloso momento, en el cual también se llegó a bautizar mi esposo y mis hijos. Eso fue grande para mí, mis hermanas. Fue algo maravilloso. El Señor me hizo ese llamado para dirigir mi vida y la de mi familia. Que yo era importante para Dios. Él me hizo ver que yo era importante para Dios. Hizo cosas grandes y maravillosas en ese llamado, hermanos. Y todavía le doy la honra y gloria por ese momento, por todo lo que ha hecho en mi vida y lo que sigue haciendo, hermanas. Ya oro, leo la Biblia, todo, hermanas, porque eso es lo que me ha mantenido de pie. La fe es la que mantiene de pie y el respaldo de Dios. Y orar, la oración es una base muy importante, hermanas, para seguir adelante cuando Dios nos haga el llamado. Por eso yo las invito, mis hermanas, que ustedes que escuchen ese llamado que el Señor nos hace. En todo momento, al ayudar al enfermo, a consolar a las mujeres tristes, a las viudas,
hagamos ese llamado que hoy necesitan muchos enfermos. Orar, estar en oración, mis hermanas, que es lo muy importante también, orar unas por otras. Y escuchemos el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Lleguemos a sus pies, lleguemos a los pies de mi Señor Jesucristo y van a pasar cosas maravillosas en su vida. Yo soy una evidencia de eso, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo soy esa evidencia, lo que Cristo sigue haciendo en mi vida, mis hermanas. Así que las invito que lo reciban y escuchen ese llamado. Escúchenlo, mis hermanas, y verán lo que va a pasar en sus vidas. Cosas extraordinarias como jamás las hayan visto. Y verán lo que va a pasar en sus vidas. Y pues este es mi testimonio, mis hermanas. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y pues Dios me las bendiga. Y que sigamos adelante en la obra de nuestro Dios. Dios me las bendiga. ¿Cómo están, amigas? ¿Qué les pareció la emisión número 8 de YouTube, tu canal, Mujeres con Propósito? Hemos reconocido a través de la palabra de Dios que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que Jesús no rechaza al pecador, solamente nos confronta a través de este hermoso espejo que es la palabra de Dios y que nos muestra cómo somos y qué debemos de hacer para cambiar. Es muy importante seguir a Jesús y entonces nuestra vida será mejor. El Señor Jesucristo le dijo a la pecadora, vete y no peques más. Esa es una invitación para que corrijamos nuestra vida, para que sepamos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios los bendiga. Vamos a orar para despedirnos de esta emisión y le damos gracias a todas ustedes que nos acompañaron y a todos los que hicieron posible la emisión. En el nombre de Jesús. Padre Santísimo, Creador del universo, muchas gracias porque hoy nos has permitido estar todas unidas alabando tu santo nombre a través de tu palabra, de la alabanza, de la reflexión. Bendito Dios, concédenos por favor tener vida y salud para vernos el próximo domingo, si tú así lo permites, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, que estén bien. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y en él ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el
Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, oh, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón.